¿Qué hay en un nombre? En serio, a ver, ¿qué es? ¿Es solo una etiqueta que nos ponen, una combinación de sonidos para llamarnos? ¿O podría ser, no sé, algo más? Una especie de código fuente que define nuestra vida sin que lo sepamos. Porque hoy vamos a sumergirnos en unas notas fascinantes atribuidas a un tal maestro Frank García. Y la idea central es justo esa, que la estructura de nuestro nombre no es para nada casual, sino que diseña áreas clave de nuestra vida, como el trabajo, la espiritualidad, la economía. Es una idea que como mínimo te deja dándole vueltas. Desde luego que sí. Y lo que vamos a hacer hoy es precisamente eso, desgranar esa teoría tal como la presentan. Veremos cómo, desde esta perspectiva, cada letra parece tener una misión. Exploraremos lo que el texto llama la anatomía del alma, que la divide en 3 niveles, y, aquí viene lo interesante, analizaremos si ese supuesto diseño vital se puede alterar o si ya viene de fábrica. Y para que no se quede todo en el aire, en algo filosófico, vamos a aterrizarlo. Lo haremos con un caso práctico que viene en los propios apuntes, usando la gematría, una técnica numérica para decodificar un nombre. Así que vamos allá, a ver qué secreto se supone que esconde un nombre. Vale, arranquemos por el principio. La premisa de estas notas es, es muy potente, que los nombres no son aleatorios. Afirman que los padres, de forma consciente o no, al elegir un nombre están en realidad marcando los talentos y los desafíos de sus hijos. Exacto. Es que te vuela un poco la cabeza, ¿no? Pensar que al elegir un nombre que simplemente les sonaba bien, estaban en plan programando un futuro. Es una idea muy potente, sí. Y la fuente es muy específica al respecto. Se basa en la construcción hebrea para afirmar que cada letra es portadora de una misión. Por tanto, un nombre no sería solo un conjunto de sonidos agradables. No. Sería una estructura, casi una fórmula, que establece los cimientos para esas grandes áreas de la vida. La laboral, la espiritual y la económica. Justo esas. O sea que según esta visión, el acto de nombrar a alguien es un acto de creación con unas consecuencias muy, muy directas. No es solo qué nombre más bonito, sino estoy codificando un conjunto de potenciales y dificultades en esta persona. Casi da un poco de vértigo, ¿no? Totalmente. Lo que se sugiere es que los padres actúan como canales, quizás sin saberlo, de una información que se materializa en ese nombre. Vaya. Y esa información, esa estructura, se convierte en el plano sobre el que la persona va a construir su vida. La elección del nombre es, desde este punto de vista, el primer y más fundamental acto de diseño en la vida de un individuo. De acuerdo. La idea de un diseño en el nombre es potente, pero suena muy abstracto. Para que podamos entender cómo funcionaría, las notas proponen un modelo del alma, ¿verdad? Casi como un manual de instrucciones sobre el que actúa este código. Exacto. Es el andamiaje conceptual que lo sostiene todo. La primera parte que menciona es Nefesh. El texto la describe como la parte más pegada al cuerpo, la parte animal del ser. Ajá. Podríamos entenderla como nuestros instintos más básicos, las pulsiones de supervivencia, el hambre, el miedo, nuestro anclaje a lo físico. El motor, ¿no? Lo más primario. El sistema operativo que nos mantiene vivos y funcionando en el mundo material, por así decirlo. Justo. Por encima de ese nivel, la fuente sitúa a Ruach. Esta se define como la parte emocional. Y esto es interesante, porque el texto especifica que aquí no solo residen nuestras emociones, la alegría, la tristeza, la ira, ¿Qué más? sino también nuestro sentido de la moral. Es el centro de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Entiendo. Si Nefesh es el cuerpo y sus instintos, Ruach sería el corazón y la mente en su faceta más humana, donde procesamos el mundo y decidimos cómo nos sentimos, qué está bien y qué está mal según nuestro código interno, el yo que la gente conoce, vamos. Correcto. Y en la cima de esta pirámide, la fuente coloca a Neshama. Esta es la parte más elevada y abstracta. La nota clave aquí es que, según se nos dice, Neshama no conoce emociones. Ah, no. No, solo conoce propósitos. Se describe como la conexión directa con una misión más grande, con el propósito último de la existencia de esa persona. Espera, es como si fuera un director de orquesta. Nefesh y Ruach, el cuerpo y las emociones, tocan los instrumentos del día a día, las pasiones, los miedos, las necesidades. Pero Neshama es quien tiene la partitura completa, la que sabe qué sinfonía se supone que deben interpretar todos juntos. No se mete en el drama de si una nota ha sonado mal, solo se enfoca en el propósito final de la pieza.
Esa analogía es perfecta, de hecho, porque además sugiere que en Ishama no se enfada si Nefes, el violín, por seguir tu ejemplo, toca una nota equivocada por miedo. Simplemente reajusta la orquesta para volver al propósito de la sinfonía. Refuerza la idea de que es una guía, no un juez. Y esta división es crucial, porque, según estas notas, el nombre y sus letras actúan sobre estos tres niveles a la vez. Claro, configurando nuestros instintos, moldeando nuestra personalidad y sobre todo definiendo ese propósito superior de Neshama. Ahí está la clave. Vale, y aquí es donde la cosa se pone seria. Si todo esto es un diseño prepactado, como lo llama la fuente, la pregunta es inevitable. ¿Estamos condenados a ese guión? ¿El nombre que nos dieron es una sentencia de por vida? Porque eso lo cambia todo. Pues sorprendentemente, la respuesta que da el texto es que no. Y este es uno de los puntos más provocadores. Menciona explícitamente que es posible alterar este diseño. No estamos atados a un guión inmutable. Ah, bueno. Ahora bien, el método para hacerlo parece de todo menos sencillo. La clave, según las notas, es alcanzar un estado alterado de conciencia. Suena muy etéreo, ¿no? ¿Dan las notas alguna pista de a qué se refieren con eso? Porque es la clave de todo y lo dejan muy en el aire. Hablamos de meditación profunda, de una experiencia reveladora, de un cambio psicológico brutal. ¿Qué es? Es una de las grandes incógnitas del texto y una pregunta muy pertinente. No lo especifica. Lo deja como un concepto abierto, lo que nos obliga a especular. Podría ser cualquiera de esas cosas o todas a la vez. Lo que sí deja claro es la magnitud del cambio. Dice, y cito, que una intervención de este tipo reestructura todo el sistema de vida. O sea que no estamos hablando de cambiar el color del pelo, es como tirar la casa abajo y volver a construirla desde los cimientos, un formateo completo del disco duro. Exactamente. La metáfora es perfecta. Si el nombre original trazó un mapa con ciertos ríos y montañas, alterarlo no es construir un puente, es redibujar el mapa por completo, cambiar la topografía entera del destino de esa persona. Las consecuencias se sentirían en todas las áreas: trabajo, relaciones, economía, propósito. Todo se vería afectado porque la estructura fundamental ha cambiado. Lo fascinante aquí es la implicación de que la conciencia, en última instancia, tiene poder sobre la estructura. El diseño del nombre es potente, establece un camino por defecto, pero la conciencia en un estado de suficiente intensidad puede actuar como un editor de ese código fuente y recompilar el programa entero. Es una afirmación radical de que, aunque hay un diseño, no es una cárcel. Esa es la lectura, sí. De acuerdo, la teoría es muy potente, pero necesito verla en acción para terminar de entenderla. Por suerte, las notas que analizamos incluyen un caso práctico con el nombre Arleni, usando esta técnica de la gematría. A ver cómo lo desmenuzan. Perfecto. Vamos a ello. La gematría, para quien no la conozca, es un método que asigna un valor numérico a cada letra, basándose en el alfabeto hebreo. En el caso de Arleni, las notas del maestro García nos dan estas equivalencias. La A se corresponde con la letra hebrea Aleph y su valor es 1. La R se asocia a Resh, con un valor de 200. La L es Lamed, que vale 30. Un momento. ¿Y la E? ¿No la has mencionado? Buena observación. En este ejercicio concreto, la E de Arleni no se valora numéricamente. A veces, en ciertas tradiciones cabalísticas, las vocales se tratan de forma distinta. Se consideran el alma o el aliento que da vida a las consonantes, pero no se les asigna un valor propio en el cálculo. El texto no lo explica a fondo, pero es un detalle significativo que se deje fuera. Vaya, o sea que no todas las letras cuentan igual. Interesante. Vale, entonces nos saltamos la E. ¿Qué sigue? Seguimos. La N se corresponde con Nun, que es 50. Y finalmente, la I se asocia con Yod, que tiene un valor de 10. De acuerdo. Repasemos los números. A es 1, R es 200, L es 30, N es 50 e I es 10. Si sumamos todo esto, 1 más 200 más 30 más 50 más 10 nos da un total de 291. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo demonios se pasa de un número, 291, a una conclusión sobre la vida de una persona? Aquí es donde entra la interpretación, que es el corazón de todo este sistema. Según la lectura que ofrecen las notas, el resultado 291 no es un número cualquiera, indica una conciencia elevada.
Y a partir de esta cifra se extrae una conclusión sobre el propósito vital de la persona. La misión de vida de Arlemi, según se deriva de su nombre, estaría intrínsecamente ligada al liderazgo espiritual o a la enseñanza. Pero es que no se queda en una simple sugerencia, y aquí es donde la cosa se vuelve, para mi gusto, más determinista. El texto afirma de manera muy tajante que si una persona con este nombre, Arleni, buscara el éxito en campos que no fueran la enseñanza o la espiritualidad, encontraría, y cito textualmente, estancamiento. Exacto. Es una conexión directa, sin ambigüedades, entre el análisis numérico y las consecuencias prácticas. No es un «se te daría bien esto», es un «o haces esto o tu vida no avanzará». Claro. El análisis, según esta perspectiva, no solo revela un talento, revela el único camino hacia la realización y define todos los demás como vías muertas. Entonces, no es que el nombre te dé una ventaja en un campo, es casi una directiva. La idea aquí es que la realización personal es imposible si vas en contra de tu propio código fundamental. Es un concepto bastante radical. Con este ejemplo se cierra todo el círculo. El nombre elegido por los padres contiene un código numérico que define una misión, y desviarse de ella tiene consecuencias tangibles. El caso de Arleni es la demostración de todo el sistema. Eso es. Bueno, hagamos un repaso rápido de este viaje. Hemos partido de una idea muy potente, que el nombre no es una casualidad, sino un plano de vida, un diseño que configura nuestras aptitudes y desafíos. Para explicar cómo funciona, hemos visto ese modelo del alma en 3 niveles. Nefesh, la parte instintiva. Ruach, el centro emocional y moral. Y Neshama, la conexión con un propósito superior, que no entiende de emociones, solo de misión. Y hemos descubierto que, a pesar de ser un diseño prepactado, no es una cárcel. Existe la posibilidad teórica de alterar ese plano a través de un profundo cambio de conciencia, aunque sea un proceso que, según se nos advierte, lo reinicia absolutamente todo. Y por último, lo hemos visto en acción con el caso de Arleni. Usando la gematría, su nombre da el número 291, que se interpreta como una misión de vida muy específica, la enseñanza o el liderazgo espiritual. La conclusión de estas notas es clara. Un nombre es mucho más que una palabra, es un código con instrucciones muy precisas. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire. Si aceptamos por un momento esta premisa, que la estructura del nombre, asignado por otros, define un camino. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta qué punto es ese camino un destino predefinido? ¿Un raíl del que no podemos salir? ¿Y hasta qué punto es más bien una sugerencia, una corriente a favor, con la que podemos dialogar e incluso negociar, a través del desarrollo de nuestra propia conciencia?